Pocos nombres pesan tanto en las cruzadas como el de Balduino IV, el joven rey leproso de Jerusalén, y aún menos se atrevieron a desafiar al legendario Saladino, y salieron victoriosos. Pero esta es una de esas historias que parecen leyenda, y sin embargo son reales. Balduino nació en 1161 y fue diagnosticado con lepra en su infancia. La enfermedad era una carga terrible en la Edad Media, pero eso no impidió que fuese educado como un noble, aprendiendo filosofía, religión y táctica militar. A los 13 años se convirtió en rey del reino latino de Jerusalén, en una época en que Oriente Medio vivía en constante conflicto entre musulmanes y cristianos. Al otro lado de la Guerra Santa se alzaba Saladino, un brillante estratega y defensor del Islam, que ya había unificado Egipto y Siria bajo su liderazgo. En 1177, Saladino lanzó una campaña audaz para tomar Jerusalén. Marchaba con más de 20.000 hombres, mientras que Balduino apenas conseguía reunir 400 caballeros. La derrota parecía segura, pero Balduino tenía algo que Saladino subestimó: inteligencia estratégica y una fe inquebrantable. La victoria de Balduino IV en Montgisard no fue solo un milagro, fue fruto de una estrategia audaz, casi suicida, que cambió el rumbo contra un ejército muy superior. Para entender cómo sucedió esto, hay que observar atentamente los movimientos previos a la batalla. A finales de 1177, Saladino marchaba con un ejército de más de 20.000 hombres, cruzando el Sinaí en dirección a Jerusalén. Balduino, por su parte, se encontraba en Ascalón con una fuerza drásticamente inferior. Algunos dicen que contaba apenas con 375 caballeros, incluidos 80 templarios. Pero el rey no huyó. En lugar de eso, decidió actuar como un verdadero depredador al acecho. La primera parte del plan de Balduino fue evitar el enfrentamiento directo mientras Saladino avanzaba. Usó el desierto a su favor, mantuvo sus tropas ocultas, desplazándose con rapidez y por rutas menos obvias, sin permitir que Saladino supiera su ubicación exacta. El sultán, convencido de que no había resistencia significativa, se dejó llevar por la confianza. La primera parte del plan de Balduino fue evitar el enfrentamiento directo mientras Saladino avanzaba. Usó el desierto a su favor, mantuvo sus tropas ocultas, desplazándose con rapidez y por rutas menos obvias, sin permitir que Saladino supiera su ubicación exacta. El sultán, convencido de que no había resistencia significativa, se dejó llevar por la confianza. Su ejército se dispersó, sobrecargado por la larga marcha y el saqueo de ciudades menores. Soldados exhaustos, mal organizados, cargando botines dispersos en columnas desunidas. Fue entonces cuando Balduino atacó. El rey, montado a caballo y con el cuerpo debilitado por la lepra, reunió a sus caballeros cruzados y ordenó un ataque fulminante. Tomó a Saladino por sorpresa cerca de Montgisard, el 25 de noviembre de 1177. La emboscada fue precisa. Los caballeros cruzados descendieron con toda su fuerza sobre el ejército musulmán, golpeando el centro de las fuerzas de Saladino antes de que pudieran reagruparse. El impacto fue devastador, y había algo más. Balduino llevaba consigo la Vera Cruz, el supuesto fragmento de la cruz de Cristo. Lideraba personalmente la primera línea. La imagen del joven rey leproso, cubierto de vendas y guiando el ataque con fe inquebrantable, encendió el espíritu de sus hombres. El ejército musulmán, tomado por sorpresa, mal formado y sin cohesión, colapsó. El caos se extendió. Saladino apenas logró escapar, perdiendo su equipaje, su guardia personal y muchos de sus comandantes. Esa fue la clave de la victoria de Balduino: usar la velocidad, el terreno y la fe como armas. Atacó en el momento exacto, en el punto débil, con toda su fuerza concentrada. No fue solo coraje, fue cálculo militar puro. Así fue como un ejército de cientos venció a otro de decenas de miles. Montgisard no fue un milagro, fue genio militar disfrazado de milagro. La victoria en Montgisard resonó en toda la cristiandad. Balduino, el rey adolescente y enfermo, se convirtió en un héroe legendario. Pero la paz sería breve. La lepra continuaba consumiendo su cuerpo. Con el tiempo perdería el control de las manos, del habla y de la vista. Aún así, incluso con la salud deteriorándose,
Balduino continuó gobernando, tomando decisiones con sabiduría, tratando de mantener la frágil alianza entre cruzados, varones y órdenes militares. Sabiendo que no viviría mucho, nombró a su sobrino Balduino II como heredero e intentó garantizar que el reino tuviera estabilidad. Pero las disputas internas entre los nobles y los conflictos con Saladino volverían con fuerza total tras su muerte. Balduino IV murió en 1185, con apenas 24 años, y dejó un vacío político que pronto sería aprovechado por el enemigo al que había derrotado en Montgisard. 2 años después, Saladino regresaría, más fuerte que nunca, para tomar Jerusalén. Pero esa es una historia para otro video. El 4 de julio de 1187, el destino del reino de Jerusalén fue sellado bajo el sol abrasador de Galilea. Allí, entre las colinas de Hattin, un ejército cruzado sediento y desorganizado enfrentó el golpe más mortal desde el inicio de las cruzadas. Frente a ellos, el hombre que reunificó el mundo musulmán con sabiduría, fe y acero, Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino. Esta es la historia de la batalla de Hattin, una masacre, un giro y el comienzo del fin del reino cristiano de Jerusalén. Antes de hablar de sangre y espadas, necesitamos entender el tablero en el que esta batalla fue armada. Saladino no era un conquistador común. Nacido en Tikrit, actual Irak, en 1137, se convirtió en visir de Egipto y más tarde en sultán. En poco tiempo, unificó Egipto, Siria, Mesopotamia y el Hejaz. Mientras los cruzados vivían disputas internas por el poder, Saladino construía un imperio y un ideal, la reconquista de Jerusalén para el Islam. Del otro lado, el reino latino de Jerusalén estaba frágil. Tras la muerte del rey Balduino IV, el rey leproso, el trono cayó en manos de Guy de Lusignan, un noble francés considerado débil e inexperto. Su reinado era cuestionado por poderosos varones como Raimundo III de Trípoli y Balián de Ibelín. Para empeorar, los cruzados habían roto la tregua con Saladino. El responsable, Reinaldo de Chatillon, señor de Kerak y personaje tan violento como imprudente. Saqueaba caravanas musulmanas y atacó incluso a peregrinos en camino a la Meca. Acciones vistas como ofensas directas al Islam. Saladino tuvo entonces el pretexto que esperaba. La yihad sería declarada. En el verano de 1187, Saladino reunió un ejército gigantesco, estimado entre 30 y 40.000 hombres, y cruzó el río Jordán. Su objetivo inicial era simbólico. La ciudad de Tiberíades, gobernada por Esquiva de Bures, esposa de Raimundo III, sabía que la ciudad no resistiría por mucho tiempo, pero su verdadero objetivo era otro. Tiberíades era el anzuelo. Sabiendo que el ejército cruzado se reunía en Séforis, Saladino esperaba que Guy de Lusignan cometiera un error: abandonar una posición con abundante agua y provisiones para cruzar las tierras secas de Galilea y marchar hasta Tiberíades, en pleno verano. Y Guy cayó en la trampa. El día 2 de julio, Guy dio la orden de marcha. Con cerca de 20.000 soldados, incluyendo la élite de los caballeros templarios y hospitalarios, el ejército cruzado partió rumbo al este. Caminaron por terreno árido, bajo un sol implacable, con poca agua y casi ninguna sombra. Saladino, observando cada movimiento, hizo algo brillante. Ocupó los pozos y fuentes de agua del camino, aislando a los cruzados. Durante la noche, los musulmanes se mantenían activos, atacando los bordes del ejército enemigo y prendiendo fuego a la maleza seca, lanzando humo sofocante contra los campamentos cristianos. Era una guerra psicológica, y funcionó. En la madrugada del 4 de julio, el ejército cruzado acampaba en las colinas volcánicas, conocidas como los Cuernos de Hattin, 2 elevaciones que formaban una pequeña meseta entre colinas. Y Guy cayó en la trampa. El día 2 de julio, Guy dio la orden de marcha. Con cerca de 20.000 soldados, incluyendo la élite de los caballeros templarios y hospitalarios, el ejército cruzado partió rumbo al este. Caminaron por terreno árido, bajo un sol implacable, con poca agua y casi ninguna sombra. Saladino, observando cada movimiento, hizo algo brillante. Ocupó los pozos y fuentes de agua del camino, aislando a los cruzados. Durante la noche, los musulmanes se mantenían activos, atacando los bordes del ejército enemigo y prendiendo fuego a la maleza seca, lanzando humo sofocante contra los campamentos cristianos. Era una guerra psicológica, y funcionó. En la madrugada del 4 de julio, el ejército cruzado acampaba en las colinas volcánicas, conocidas como los Cuernos de Hattin, 2 elevaciones que formaban una pequeña meseta entre colinas.
Pero allí estaban rodeados, exhaustos, deshidratados, desesperados. Guy ordenó un ataque final, intentando romper las líneas musulmanas para alcanzar el lago Tiberíades. Pero fue inútil. Saladino mantenía su ejército dividido en unidades móviles de arqueros a caballo y lanceros. Flanqueaban, retrocedían y contraatacaban. Los cruzados, asfixiados por el calor y el humo, se desmoronaban. La caballería pesada cristiana, antaño imbatible, fue aniquilada. Muchos caballeros simplemente se desmayaron de sed antes siquiera de luchar. Al mediodía, el campo estaba cubierto de cadáveres. Los estandartes templarios yacían caídos, y la cruz roja de la orden hospitalaria desapareció entre el polvo. Saladino ordenó que los nobles capturados fueran llevados a su tienda. Entre ellos estaban Guy de Lusignan, rey de Jerusalén, y el temido Reinaldo de Châtillon. Dice la tradición que Saladino ofreció agua a Guy, un gesto de respeto. Pero cuando Reinaldo extendió la mano, Saladino lo rechazó y poco después lo ejecutó con su propia espada. Era la respuesta por años de insultos y violencia. A continuación, unos 230 caballeros templarios y hospitalarios fueron ejecutados sumariamente. Saladino los consideraba enemigos fanáticos de la fe. Los soldados comunes fueron vendidos como esclavos o liberados mediante rescate. Con el corazón militar del reino destruido, Saladino avanzó. En menos de 3 meses, ciudades como Acre, Jaffa, Nablus y Ascalón se rindieron. Solo Tiro resistió, bajo el mando de Conrado de Monferrato. En septiembre de 1187, Saladino rodeó Jerusalén. La ciudad, sin ejército, estaba ahora bajo el mando de Balián de Ibelín, quien había regresado para salvar a su esposa e hijos, pero decidió luchar. Aún sin suficientes soldados, Balián armó a civiles, reparó las murallas y preparó la defensa. El asedio duró varios días, hasta que Saladino abrió una brecha en las defensas. Sabiendo que no podría resistir por más tiempo, Balián fue hasta la tienda de Saladino y negoció. El sultán, recordando la masacre de 1099, cuando los cruzados masacraron a musulmanes y judíos en las calles de Jerusalén, decidió hacer algo diferente. Aceptó la rendición sin derramamiento de sangre. A cambio, cada civil cristiano debía pagar un rescate por su libertad. Aquellos que no podían pagar serían liberados poco a poco. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén fue entregada. Los musulmanes oraron nuevamente en la mezquita de Al-Aqsa, las campanas se silenciaron y la ciudad santa, por primera vez en casi 90 años, volvía al control islámico. La batalla de Hattin fue el punto de inflexión de las cruzadas. En una sola mañana, Saladino destruyó a la élite militar de los reinos latinos y dio un golpe fatal al reino de Jerusalén. Su victoria inspiró respeto incluso entre sus enemigos y conmocionó a la Europa cristiana. Pocos años después, una nueva cruzada sería lanzada. Una cruzada liderada por Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Una guerra de gigantes estaba por comenzar, pero esa es una historia para otro vídeo.